Listo, hermano. Paz, hermanos, desear que tengamos un hermoso sábado, que lo disfrutemos al máximo. Bien, hermanos, vamos a iniciar con una pregunta. ¿Cuánto hemos avanzado, hermanos, desde que nosotros hemos conocido a nuestro Señor Jesucristo? O sea, desde que tenemos sentido de razón de haber llegado a los pies de nuestro Señor Jesucristo hasta hoy, en todos los aspectos. Pero una de ellas, que es la que debe de ser nuestra mayor preocupación, es esa área espiritual. Y podríamos decir, hermanos, también esa área emocional. Hemos crecido nosotros, hermanos, al llegar a conocer a nuestro Señor Jesucristo en esas áreas. Vamos a tener en todo el trayecto de nuestra vida, hermanos, en la mayor parte, caídas, como se dice, bajones, porque no es fácil caminar con nuestro Señor Jesucristo en este mundo, porque vivimos, hermanos, rodeados de tantos problemas, en los cuales nosotros, hermanos, logramos muchas veces caer en ellos. Somos materia, somos carne, y de una manera u otra estamos expuestos. Pero que al tener nosotros, hermanos, el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, eso nos debe de ser, o nos debe, o debemos ¿cómo decirles? De ser la excepción, de ver las cosas, hermanos, cuando nosotros vamos como a caer, y no caer, hermanos, en la redada de este mundo, no ser parte de las cosas que este mundo practica, ya que nuestro Señor Jesucristo, hermano, a nosotros nos ha hecho el llamado para hacer todo lo que Él nos ordena, obedecer sus mandamientos, crecer espiritualmente. Entonces, hermanos, hasta hoy, hermanos, si nosotros venimos y nos hacemos un examen, ¿hasta dónde he crecido? De repente nosotros podríamos darnos la misma respuesta y decir, no he crecido nada. Pero también, hermanos, si nos ponemos nosotros a analizar, sí hemos crecido. Hemos llegado al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Estamos aquí. Día a día nos esforzamos por hacer todo lo mejor, todo lo bueno. Y eso es para agradecerle a nuestro Señor Jesucristo porque no nos ha soltado de su mano. Bien, quiero que leamos, hermanos, el libro de Salmos, capítulo 2, y veamos, hermanos, ahí unas hermosas palabras, hermanos, que nosotros pocas veces las analizamos como tenemos que analizarlas. Y como hemos dicho en algunos momentos, hermanos, cuando nosotros le demos lectura a este libro, hagámoslo, hermano, con mucho cuidado,
para poder analizar bien cada palabrita que está en este libro que, sin lugar a duda, es vida eterna para nosotros. Capítulo 2 del libro de los Salmos. Y vamos a leer del verso 1 en adelante. Y mire qué hermosas palabras, hermanos, las que dice aquí. Salmos capítulo 2, del verso 1 en adelante. ¿Por qué se alborotan los pueblos paganos? ¿Por qué hacen planes sin sentido? Verso 2. Los reyes y gobernantes de la tierra se rebelan y juntos conspiran contra el Señor y su rey escogido. Si nosotros venimos, hermanos, y nos ponemos a analizar en qué tiempo fue escrito, podríamos decir, esta profecía. ¿Hace cuántos años fue escrito estas palabras? Y hasta hoy, hermanos, ¿cómo se está viviendo lo escrito de hace mucho tiempo? ¿Por qué se amontonan o por qué se alborotan, dice, los pueblos paganos? Pero el verso 2, hermanos, dice, los reyes y gobernantes de la tierra se rebelan y juntos conspiran contra el Señor. ¿Cuánto hemos visto nosotros, hermanos, que este momento, esto que está aquí escrito, hermanos, hoy por hoy se suele hacer? Podemos ver, hermanos, en todo sitio, en todo momento. Pero, ¿qué querrá, hermanos, el ser humano que nuestro Dios haga para estar bien? Nuestro Dios, hermano, a nosotros nos tiene tantas promesas, nos tiene a nosotros, hermanos, para que nosotros estemos bien. Y estemos bien, hermanos, en todos los aspectos. Primeramente espiritual, emocional, que nuestro corazón, hermanos, esté bien para poder yo hacer todo lo que tengo que hacer, me salga bien, sentirme bien. Entonces, hermano, ¿qué querrá el ser humano? Que haga a Dios para que involucrémonos nosotros, para que estemos bien. ¿Qué más puede hacer el Señor? Y hoy, hermanos, se está dando lo mismito, hermanos, como aquel pueblo que siempre también decimos, tenemos un espejo, a Israel. Y que todos aquellos errores que cometió Israel, hermanos, no sea nosotros para juzgarlos, sino que eso sirve, hermanos, que para que lo que ellos hicieron nosotros, no lo hagamos. Y que todo aquello bueno que ellos hicieron, hermanos, nosotros también lo hagamos y lo mejoremos. Muchas veces nosotros, hermanos, como pueblo de Dios, podemos también llegar a rebelarnos contra nuestro Dios. Israel, hermanos, cometió un error, hermanos, muy grande. Mire lo que dice el libro de Samuel, hermanos. Mire qué error más grande comete aquel pueblo, hermanos. Error que hasta hoy se sigue viviendo lo mismo. Capítulo 8 de Primera de Samuel. Capítulo 8 de Primera Samuel. Y vamos a leer el verso, hermanos, 20. Desde el verso 19. Pero el pueblo, sin tener en cuenta
la advertencia de Samuel, respondió, no importa, queremos tener rey. Y verso 20, para ser como las demás naciones y para que reine sobre nosotros y nos gobierne y dirija en la guerra. Mira qué pensamiento, hermanos, lo de aquel pueblo. Si usted lee con cuidado este pasaje, hermanos, ¿para qué está pidiendo rey aquel pueblo? Verso 20 una vez más. Para ser como las demás naciones y para que reine sobre nosotros y nos gobierne y dirija en la guerra. Un pueblo que pues en ese momento no tenía paz. Un pueblo, hermanos, que en ese momento no sabía tal vez qué hacer. Y cuando nosotros, hermanos, tenemos nuestro pensamiento descolocado, hermanos, cuando nosotros tenemos nuestra mente no como tiene que estar, hermanos, podemos cometer, hermanos, unos errores muy crasos. Y que sin lugar a duda, hermanos, más tarde lo vamos a pagar muy caro. No digo que no vamos a equivocarnos, pero muy mal cada equivocación que nosotros, hermanos, cometemos. Muchas veces, hermanos, nos puede costar hasta la vida. No se sentía bien aquel pueblo, hermanos, que le gobernara a Dios por medio de aquel profeta, que les hablara por medio de aquel profeta. Ellos querían un rey. Pero surge una cosa, muchas veces nosotros pedimos algo y después de que pedimos algo, nos quejamos. Es lo que hizo aquel pueblo. Después que Dios viene y dice, sí, muy bien, ponles rey. Años después, cuando ya habían pasado muchos reyes, ¿cuál fue, hermanos, lo que dijo aquel pueblo? Rebájanos los impuestos, ya no podían. Después de tener a Dios con ellos, a un hombre hablándoles qué era lo que tenían que hacer. Y hoy, hermanos, se vive aún peor. El mundo, hermanos, cada día va de mal en peor. Muchas veces nosotros, hermanos, nos confiamos en que la política va a hacer algunos cambios para bien. Eso es mentira. En ninguna parte de las Sagradas Escrituras, hermano, hay aquí algo que este mundo va a mejorar. Y pasajes muy leídos, hermanos, cuando usted lee Mateo 24, Isaías 24, hermano, vamos a ver que solamente son principios de dolores, en los cuales, hermanos, usted, yo, todo el pueblo de Dios tiene que estar, hermanos, totalmente preparado. Totalmente, hermanos, prevenido de todos los aconteceres que se van a ir dando. Y que día a día, hermanos, va a ser peor. Porque podemos ver, hermanos, que aún nuestra misma congregación, hermanos, está pasando malos momentos. No vamos a hablar, hermanos, malos momentos económicos, no, sino que malos momentos espiritual, hogares totalmente rotos, hijos que se nos rebelan, hijos que de muy temprana edad toman una decisión y se equivocan. Y no es porque usted, hermano, no es porque usted, mi hermana, no es porque yo no hemos sabido darle una educación, no es porque no los hayamos instruido dentro de las cosas del Señor.
Dice que ellos se van a rebelar contra nosotros. Un sistema, hermanos, los atrapa, los envuelve. Pero no solamente a ellos, sino también, hermanos, a nosotros, como padres, como madres. Entonces, hermanos, con esto, ¿qué quiero decirles? Un mundo entero, hermanos, una humanidad entera, hermanos, no tiene paz, no hay tranquilidad. Si nosotros venimos, hermanos, y nos detenemos un poco, ¿cuánto tiempo, hermanos, invertimos nosotros en nuestro trabajo? Creo que las más mínimas horas son 10. Qué bien, el que trabaja pues 7, 8 horas, qué bien. Pero la mayoría trabajamos 10, 13 y a veces hasta 14 horas. ¿Qué tiempo nos damos a nosotros mismos? ¿Qué tiempo le damos a Dios? ¿Qué tiempo invertimos nosotros en nuestra familia? Podríamos decir qué tipo de vida social estamos viviendo. Un hombre muy sabio dice, ¿por qué te afanas? Y como en cierto momento hablaba con una persona y decía, ¿cómo no afanarme? Si las necesidades que tengo son grandes. Pues aquel hombre tenía razón. Entonces, hermanos, ¿cómo vive hoy el ser humano? Pero lo más preocupante es, hermanos, ¿cómo vivimos nosotros como congregación, como iglesia? Y hablando a veces con algunas personas, el momento más maravilloso, el momento más bonito, es cuando nosotros venimos y estamos así, por ejemplo, como estamos ahora mismo en esta plataforma, hablando de Dios. ¿Por qué? Porque hay paz, hay tranquilidad, más de alguna palabra de una hermana que canta, de un hermano que canta, de una oración, de un mensaje, nos va a quedar aquí. Y esa palabrita nos va a levantar, nos va a llenar. Esa palabrita va a hacer a que nuestra vida eleve, tome impulso, tome fuerzas para seguir adelante. Entonces, mucho cuidado con lo que decía allá el salmista. ¿Por qué se alborotan? ¿Por qué se amotinan? ¿Por qué toda esa preocupación? Israel, hermanos, tuvo un gran privilegio. Y fue que la bendición de nuestro Dios, hermanos, no estuvo solamente cuando ya salieron y entraron aquellos pocos a aquella tierra prometida. La bendición de Dios, hermanos, estuvo con Israel desde antes de salir de Egipto. Si nosotros venimos y le damos lectura a todo ese escrito, vamos a ver que la bendición, la mano de Dios estuvo con ellos. Les manda aquel gran hombre, los saca. Y Dios estuvo, hermanos, todavía con ellos por todo aquel desierto. Como en cierto momento que estudiábamos, Dios estuvo con ellos proveyéndoles agua, alimento, nunca los dejó. Los llevó por sitios donde ellos podían obtener su alimento. La bendición de Dios estuvo ahí. No se les terminó nunca su ropa, sus calzados. ¿Quién sobrevive en un desierto? La bendición de Dios estuvo ahí con ellos. Y sin lugar a duda, hermanos, esa bendición va a estar con usted, conmigo. Pero está en nosotros, hermanos. En que si esa bendición de Dios llega a nuestra vida, que nosotros la mantengamos, la tengamos ahí atrapada. Como pueblo de Dios, hermanos, como seguidores de nuestro Señor Jesucristo. Aunque no sea fácil, hermano, pero no debemos de preocuparnos. Nuestro Dios siempre va a estar
con nosotros. Como dijo el salmista, el sol no me va a fatigar de día ni la luna de noche. De todo nos va a librar nuestro Señor Jesucristo. Pero, hermanos, todo, todo depende de qué cercanía tenga yo con Dios, usted con Dios. Si temprano nosotros venimos y le buscamos, si de todo corazón nosotros venimos y le buscamos. De lo contrario, hermanos, podemos doblar nosotros nuestras rodillas día y noche y pedirle algo y no nos lo va a conceder nuestro Dios. Podemos ponernos en ayuno 24 horas, 48 horas, hermanos. No nos va a dar nuestro Dios si nosotros no venimos y amamos sus mandamientos, si obedecemos sus mandamientos, si le buscamos de todo corazón. Eso está, hermanos, en cada uno de nosotros. De todo nos va a guardar el Señor, pero depende de cada uno de nosotros. Y en todo el trayecto de nuestra vida, hermanos, en todo nuestro caminar, en todo nuestro vaivén, siempre debemos, hermanos, de actuar con prudencia, con sabiduría. Ser, hermanos, prevenidos para lo que viene mañana. Pero para saber nosotros qué es lo que se nos avecina, hermanos, solo podemos encontrarlo aquí. El mundo en sí. Y si sacamos una suma de cuántos habitantes hay en el mundo, que serían aproximadamente unos 7.000 millones, hermanos, créanme, que ni un 10% está sabido de las cosas que se ven. Si usted sale al mundo y mira, va a ver o va a encontrar al mundo totalmente en diversiones, en esto y lo otro y lo otro, pero no en busca del Señor. Un poco, un pueblo remanente pequeño, un remanente pequeño, estará así como estamos ahora mismo. Un remanente pequeño estará reunido, si es todavía una hora en que se puede reunir ahora mismo. Estarán así como estamos nosotros. Pero la mayor parte, si nosotros nos vamos a una discoteca, no caben. Si nos vamos a bares, no caben. Así. De repente tienen conocimiento de qué es lo que se avecina a este mundo. Pero ¿por qué no quieren? Entonces, hermanos, sintámonos nosotros privilegiados en que le buscamos. Sintámonos, hermanos, con ese gozo en que nosotros somos parte de ese pueblo. Y desde aquí, hermano, les insto y ustedes también a mí me instan, hermanos, a seguir adelante. Que tenemos que ser partícipes, hermanos, de ese reino. Que tenemos, hermanos, que lograr obtener esa corona, como dice el apóstol Pablo. Pero vuelvo, hermano, en todo el caminar de nuestra vida, hermano, nosotros tenemos que ser muy prevenidos en todos los aspectos. Mire lo que dice el libro de los Proverbios. Y mire qué pasaje más hermoso, hermanos. Si no me equivoco, Proverbios, hermanos. Capítulo 23, hermanos. Proverbios capítulo 23. Creo, hermanos, que es el verso 21. Mire qué interesante pasaje, hermanos. Fuerte, pero interesante. Verso 21 de Proverbios. Pues los borrachos y los glotones acaban en la ruina. Y los perezosos se visten de
harapos. Mire qué interesantes palabras las que dice aquí Salomón. Pues los borrachos, los glotones acaban en la ruina y los perezosos se visten de harapo. Y leamos el verso siguiente, hermanos. Atiende a tu padre que te engendró. No desprecies a tu madre cuando sea anciana. Mire qué hermoso mandato. ¿Cómo le va a ir mal a un hijo, a una hija, cuando una de las preocupaciones es que su padre, que su madre estén bien? ¿Cómo le va a ir mal? Si está cumpliendo con esa ordenanza, podríamos decir, pero puede fallar otros mandatos, otras ordenanzas. Pues no estamos para juzgar. Está cumpliendo un mandamiento, hermanos, maravilloso, porque hoy podemos ver cuál es el comportamiento de una hija con un padre, con una madre. Pero no estamos hablando de ese mandato. Dice, pues los borrachos y los glotones acaban en la ruina, y los perezosos se visten de harapos. ¿Cómo debemos de ser nosotros, hermanos, totalmente prevenidos en esta vida? Justo hace 2 días estaba con mi esposa allí en el taller, que no nos quedó un tiempito para cocinar. Fuimos a desayunar ahí un cafecito a la par del taller. Y un señor estaba ahí justo llegando al mismo tiempo con nosotros y me dijo, muy mal vestidito lastimosamente el señor, bueno, joven. Y me dijo, me regala 2 euros. Y yo le dije, te invito a un desayuno. No, yo quiero los 2 euros. Le volví a decir, te invito a un desayuno. Él quería 2 euros. Un desayuno completo vale 6. Él no le dio importancia a los 6 euros que vale el desayuno. Él quería sus 2 euros. La pregunta es, ¿para qué quería esos 2 euros? No para darle para invertirlo en algo bueno. Por su apariencia es para condenar un poquito más su vida con el alcohol, con drogas. Y le insistí y le digo yo, te invito a un desayuno. Y me dio esta respuesta. Si me quiere dar los 2 euros, bien, si no, gracias. Bueno, soy tan sincero, no se los di. Mi esposa se los dio. Cuando ya le dio mi esposa, me dijo, invítame el desayuno. Muy inteligente. Los 2 euros y el desayuno, pues no le venían mal. De repente uno no da algo porque está caño, no, sino que vemos en qué va a invertir aquello. Y si nosotros nos podemos pensar, ¿qué era mejor, los 2 euros o un desayuno? Volvamos a leer el pasaje. Pues los borrachos y los glotones acaban, dicen, la ruina, y los perezosos se visten de harapos. Cuando nosotros no somos prevenidos en esta vida, hermanos, y como dijo un hermano, cuando nosotros todo lo que nos llega a nuestra mesa, todo lo que nos llega a nuestras manos, lo deshacemos, lo comemos y lo destruimos, mañana, hermanos, nosotros vamos a retroceder nuestra mente cuánto teníamos, cuánto, hermanos, pudimos ver obtenido para tiempo después. Pero vuelvo, hermano, cuando esto nos falla, es peligroso, muy peligroso. Para finalizar, libro de Joel. Último pasaje que leemos, hermanos. Estamos pasando el tiempo.
Joel capítulo 3, hermanos. Y mire qué palabras está, hermano. Capítulo 3 y el verso 9. Y este es un papel para usted, para mí, y que debemos, hermanos, sea como sea, cumplirlo. Verso 9. Anunciad esto a las naciones. Declarad la guerra. Llamad a los valientes. Que vengan y avancen los guerreros. Que hagan espadas de sus asadones y lanzas de sus hoces. Y que el débil diga, yo soy fuerte. Esas palabritas, hermano. Que el débil diga, yo soy fuerte. No importa, hermanos, la situación en que nosotros estemos pasando. Todos tenemos problemas, hermanitos. Todos. El que dice no, qué bien. Pero de una manera u otra, vamos a tener problemas. De repente, pues, al ver físicamente a una persona, de repente al ver a aquella persona muy bien vestida, podríamos decir, qué felicidad tiene esa señora, este señor, qué bien vestido anda, pero no sabemos el interior. No sabemos qué problemas puede tener aquella persona, su hogar, económicamente, moral, espiritual, y en fin. Todos vamos a tener problemas y unos mayores que otros. Que unos podamos llevarlos de una mejor manera, pues sí. Que tengamos alguna fuerza para poder llevar un problema, también. Y al tener nosotros esa fuerza, hermanos, de llevar un problema, estamos nosotros, hermanos. O debemos de tener esa disponibilidad de ayudar al débil, como dijo el apóstol. Pero cuidado, hermanos, de qué forma nosotros vamos a ayudar. Cuidado, hermanos, de qué manera nosotros vamos a venir o qué forma vamos a levantar a una hermana. Muchas veces podemos hacer algo para levantar a aquel hermano y podemos estarnos equivocando. ¿Qué queda nuestra imaginación? Pero en todo momento, hermanos, que usted, mi hermana, que usted, mi hermano, yo, digamos, no soy débil, yo soy fuerte. Un pequeño mensaje, hermanos, para este inicio de reposo y que quedan estas palabritas. No somos débiles, somos totalmente fuertes. Paz, hermanitos.